Buenos días. Pues es un gusto estar esta mañana con ustedes, donde vamos a abordar el tema relativo al capital social, que es un tema, diría yo, sumamente relevante, con muy poca frecuencia analizado con la profundidad que merece, y hoy hablaremos de algunos puntos que un servidor ha encontrado en la práctica y justamente en virtud de ello, que encontramos muchas deficiencias, es que decidimos elaborar un curso. ¿No? Deficiencias desde tanto en el ámbito legal, el fiscal y desde luego en el financiero. Desde los tres ámbitos hemos encontrado deficiencias y esos tres ángulos hoy los vamos a abordar. Ok, bueno, pues sin más, el capital variable pues evidentemente viene a constituir el núcleo principal que da vida jurídica a una ficción legal denominada persona moral, que en esencia, en el primer momento en su creación, viene el capital social a coincidir con el patrimonio. Es en el único momento en donde coincide el capital social con el patrimonio, cuando es desde luego aportado como capital de trabajo. Ya derivado de la dinámica económica de una sociedad, desde luego pues se distorsiona el patrimonio del capital social. Y este capital social tiene una serie de principios, doctrinalmente hablando. ¿Qué son? Es un capital, el capital social se distingue por el principio de unidad. ¿Qué es esto de unidad? La unidad constituye el primer elemento a considerar y dice la doctrina que el capital, con independencia de los movimientos que se realicen, aumento y disminuciones, en la vida jurídica de una sociedad, el capital social siempre va a ser uno. Y luego entramos al análisis de capital social fijo, capital social variable, que tiene sus diferencias, como las vamos a ver más adelante, pero doctrinalmente hablando, el capital social obedece a un principio de unidad. Y luego tenemos un capital mínimo, que recordemos que previo a la reforma del 15 de diciembre de 2011, ese capital social mínimo estaba tasado únicamente para sociedades anónimas y para sociedades de responsabilidad limitada. Hoy, ¿cuánto es el capital mínimo de esos tipos societarios? ¿Cuál es el capital mínimo de esos dos tipos societarios? El que decidan los socios al momento de constituir la sociedad. Ya no hay un capital mínimo legal. Y esto obedece a la forma en que se está configurando hoy la responsabilidad. ¿La responsabilidad de quién? Responsabilidad de los socios o accionistas. Si uno de los principios que rigen al capital social es el principio de garantía, ese principio implica que el capital social que se aporta a la sociedad tiene esa función de fungir como garantía para los terceros que contratan con la sociedad y para los propios socios entre sí. Pero ¿qué pasa cuando eliminan ese capital social mínimo? Hoy podemos tener, y sin exagerar, capitales de sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada de 100 pesos. Es una exageración. No he encontrado una de 100 pesos, pero sí hemos encontrado una de 500 pesos. Y sociedad anónima convencional, no hablo de la SAS, hablo de la sociedad anónima convencional. Y luego entonces, ¿en dónde queda ese principio de garantía del capital social? Esto obedece a una tendencia mundial en el que no importa el tipo social, no importa si la Ley General de Sociedades Mercantiles define en el artículo 56 a la sociedad de responsabilidad limitada, aquella por la cual los socios responden únicamente de manera limitada por sus aportaciones. Lo mismo en el 87 para sociedad anónima. Eso es lo que quiero resaltar, no es la definición completa, pero refiere que los socios o accionistas responden de manera limitada a sus aportaciones. Y entonces, ¿qué pasa con ese principio de capital? Esa tendencia mundial que hoy en día 113 países, hasta hace como un mes que vi la estadística, han modificado sus marcos jurídicos societarios para eliminar
justamente los límites mínimos del capital social. Y entonces, ¿cómo responden hoy las sociedades? Por eso quise hacer énfasis en esto. Hoy las sociedades cambia radicalmente la forma en que los socios responden dentro de su participación en una sociedad. Ya no lo hacen por definición de la ley, no obstante esté previsto en ella. De manera absoluta, quiero decir, no lo hacen de manera absoluta. Hay una circunstancia que implica que los socios sean responsables de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿Y cuál es esa circunstancia? Cuando utilicen un vehículo jurídico societario para realizar actos en fraude a la ley o en abuso del derecho. Hago un paréntesis, si alguien no comprende un concepto de los que estoy señalando, por favor, con confianza, nos lo indican y lo acotamos, ¿parece? Y en este sentido, entonces, sucede que desde finales del siglo pasado, se oye muy lejano, empezó esa tendencia en las sociedades a nivel mundial. Y en otros países tenemos leyes que se denominan desestimación de la personalidad jurídica societaria o doctrina, que seguramente varios hemos escuchado, el levantamiento del velo corporativo. ¿Y qué significa eso? Es justamente eliminar el alcance de la responsabilidad por definición del tipo social cuando se realiza un acto en fraude a la ley o en abuso del derecho. Ejemplo, en materia fiscal podemos encontrar dos, sobre todo los que tienen más años de experiencia. ¿Se acuerdan cómo fueron utilizadas las sociedades cooperativas y las sociedades en nombre colectivo para simular para eliminar una relación laboral y hacerla parecer como una relación societaria para pagarle mediante los fondos de previsión social, en el caso de las cooperativas y en el caso de las sociedades en nombre colectivo, pagarles alimentos? Eso es actuar en fraude a la ley o en abuso del derecho. Y esa conducta es la que hoy castiga el ejecutor de la norma o el intérprete de la norma, es decir, el Poder Judicial. No está previsto en las leyes. En el sexenio del presidente Fox se presentó una iniciativa que se denominaba de esa manera, Ley para desestimar la personalidad jurídica societaria. No prosperó. En 2008 nuevamente se hace una propuesta ya de reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para incluir esa figura, tampoco prosperó. En 2013 otra iniciativa y tampoco prosperó. Pero sí está contemplado en la Ley General de Sociedades Mercantiles para un tipo social en particular. Y ese es el tipo societario más reciente en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estamos hablando de la sociedad por acciones simplificada. El artículo 262 puntualmente refiere que cuando, por virtud del uso de ese tipo de sociedad, se realicen actos que se consideren ilícitos, entonces los socios responden de manera solidaria, subsidiaria y limitada. No obstante que por definición el 261 establece que es una sociedad que los socios, los socios responden de manera limitada a sus aportaciones. Pero luego me lo matiza. Esa limitante no tendrá verificativo si realizas actos ilegales con el uso del vehículo. Y lo mismo sucede con los otros tipos sociales. Si ustedes un día por curiosidad buscan tesis, jurisprudencias, le ponen levantamiento del velo corporativo o desestimación de la personalidad jurídica societaria desde 2008, van a encontrar muchos criterios. Entonces, al momento de pretender ejercer una acción, o de ejercer, no de pretender, de ejercer una acción, si tú demandas el abuso de la personalidad jurídica societaria, seguro vas a poder imputarle responsabilidad de manera absoluta al patrimonio particular de los socios. Por eso es que hoy se tiene que trabajar en el ámbito de protección patrimonial de los socios, porque ninguna sociedad, así la constituyas con fines probos, rectos, está exenta de caer en una situación que lo ponga en incumplimiento, que difícilmente se va a acreditar el tema del levantamiento del velo corporativo, ¿no? En esos casos, si tú manejas la sociedad de manera
correcta, pues nunca va a implicar. Si eso lo trasladamos al ámbito fiscal para dimensionarlo, pues encontramos que una empresa que se encuentra en 69B, fiscalmente hablando, pues tiene una responsabilidad solidaria, se actualiza el 26 fracción décima o fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, pero mercantil y civilmente también se actualizaría esta hipótesis de responsabilidad contra los socios accionistas según el tipo de sociedad. Hay una tesis de octubre de 2022 que ilustra de manera muy precisa el alcance de la responsabilidad. El rubro dice responsabilidad. Su alcance no está determinado por el tipo societario, está determinado por la actitud que asuman los socios en el manejo de la sociedad. Ilustra de manera puntual y perfecta el alcance que puede tener hoy la responsabilidad en una sociedad. Entonces, hoy, reitero, tenemos que trabajar en el ámbito de la planeación patrimonial de los socios porque puede ser que se ponga en riesgo el patrimonio personal. Y justamente ese cuidado de patrimonio personal es lo que origina que constituyamos una sociedad, ¿no? Reservar una parte de nuestro patrimonio para afectarle a una sociedad y únicamente esa porción patrimonial ponerla en riesgo. Hoy las cosas han cambiado. ¿Sí? Suscripción íntegra. Quiere decir que debe estar perfectamente definido el alcance del capital o el monto de capital que van a aportar a una sociedad. En los estatutos sociales no podemos prever, y esto les va a sonar lógico, porque no hemos visto ningunos estatutos que diga pues el capital social se determinará con base en lo que los socios determinen en una asamblea posterior. Pero doctrinalmente estamos hablando de que debe existir una suscripción íntegra, que debe estar definido en los estatutos sociales o bien a través de una modificación que se realice en una asamblea. El principio de realidad, y aquí es donde empezamos a encontrar dificultades en el tema contable. ¿Qué significa ese principio de realidad? Que el capital de manera efectiva debe estar aportado a la sociedad. ¿Y quién creen que es el responsable de la falta de aportación de ese capital a la sociedad? ¿Quién, perdón? Los socios, evidentemente en teoría, pues es la obligación, bueno, no en teoría, es la obligación objetiva de los socios de aportar ese capital. Pero si no la aportan, usted contestó bien, porque yo hice la pregunta mal, la pregunta adecuada sería, ¿quién es el responsable solidario de la falta de aportación de ese capital? El administrador, artículo 158. El administrador es responsable solidario. Hay mucho que hablar de capital, nada más hago un paréntesis para dejarle la inquietud. Analicen los artículos 23 y 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ahí nos da la pauta, que son elementos que tenemos que siempre que considerar cuando nos erigimos como asesores, que nos contactan, oye, ¿qué tipo de sociedad me conviene? Hay que hacer un análisis profundo, no hay que recomendar de manera a la ligera, hay que hacer un análisis profundo. Nosotros en el despacho normalmente nos programamos 2 reuniones que nos llevan no menos de 6 horas en conjunto, las 2 sesiones, para definir qué tipo de sociedad le corresponde o le conviene a un grupo de inversionistas, ¿no? Cierro el paréntesis, entonces, acabé una pregunta. Bueno, yo tengo una duda porque en la sociedad hacen las asambleas, Ajá. pero luego no aportan el capital. Entonces se queda como capital pendiente de que lo cobren. Entonces muchas veces se le dice al socio y no hacen esa aportación. Entonces en esos casos, ¿qué podemos hacer? Porque lo tengo como una cuenta pendiente de cobro, como suscrito no pagado. ¿Me pregunta qué podemos hacer o bueno, qué debemos ahí, hacer? ¿qué es lo correcto? Porque si no está aportado el capital… Son distintas las… Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Ese capital no reflejarlo como capital. No lo digo yo, lo dice la NIF C11. Ok. No puedes reflejar en el capital social algo que no has exhibido. Refléjalo en la cuenta de capital contable, pero así como cargas, así abonas. Y únicamente vas a reflejar lo que está efectivamente exhibido. Ok.
NIPSE 11. Pero si nos vamos al 115, Ley General de Sociedades Mercantiles, te dice que únicamente puedes hacer valer tus derechos. ¿Cuáles derechos? ¿Cuántos derechos tenemos por virtud de la participación en una sociedad? Derechos corporativos y patrimoniales. Dice, únicamente hazme efectivos tus derechos en proporción a la aportación de tu capital. Entonces no puedes concurrir a asamblea, no has aportado capital, no puedes recibir dividendos, no has pagado tu capital. Y si nos apuramos, es que aquí me tendría que agotar las 5 horas para explicarle esa. ¿Y si aportan la pero mitad? Si no, nada más sobre la mitad, eso Nada es lo que se va a parte reflejar. proporcional. Eso es lo que vamos a reflejar como capital social aportado, Okay. no el 100%. Y vean, esta pregunta es bien interesante porque también aquí hay otra cuestión que siempre hay que considerar. Artículos 23 y 24, Ley General de Sociedades Mercantiles. Dice el 24, el socio es responsable solidario por el saldo absoluto de su suscripción, de lo que se obligó a aportar a la sociedad. Entonces imagínense el escenario que muchos recomiendan para licitar. Aumenta capital y le aumentan 20 millones al capital, pero no lo exhiben. Y me tocó de un notario en algún estado del país que le recomendó eso al cliente: no lo exhibas, tú nada más ponlo de los estados financieros. ¿Y qué creen que pasó? Que demandan al socio y a la sociedad. ¿Y por cuánto demandaron a ese socio? Por 20 millones de pesos. Responsabilidad solidaria, artículo 24. Y lo dice ese artículo, no lo digo yo, lo dice el artículo de manera puntual. Entonces hay una responsabilidad, esa omisión de aportar de manera efectiva el capital actualiza una responsabilidad patrimonial personal, ¿sí? Y luego, para cerrar el comentario, que no se quede inconcluso, artículo 229, fracción quinta, Ley General de Sociedades Mercantiles, causal de disolución, la pérdida de 2/3 partes del capital. Si no lo has aportado, permanentemente estás en hipótesis de disolución y liquidación. Y aquí hay que tomar en cuenta que la disolución no únicamente puede ser demandada por los propios accionistas, sino por un tercero que pudiera haber afectado sus derechos, y por eso demanda la disolución, para formarse en primer lugar y hacer efectivo su derecho de crédito. Vean las repercusiones que tiene el capital, no es cosa menor. Pero, y si entramos a los detalles contables, que no me quiero meter en eso, porque aquí nada más hagan un análisis hacia sus adentros, ¿cuántos de nuestros clientes tenemos registrado el capital social en una cuenta de deudores diversos? También está prohibido por la NIPSE 11. Tienes que reflejar lo efectivamente exhibido, ¿sí? Entonces, con esto espero haber contestado su inquietud. Sí, ¿Okay? Licenciado, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, aquí ya creo que ya me la contestó, porque también, bueno, se hablaba de la cuestión de las acciones desertas, ¿no? Sí, cuando si no se exhibe, y no se suscribe y no se exhibe, entonces hablaremos de, y pasado el tiempo, son acciones desertas. Se pediría ahí la disolución. Eso de acciones desertas es un tema porque hay una deficiencia también cuando se constituyen sociedades, sobre todo de formatos de notaría. Y lo que voy a comentar no es una crítica a los notarios ni a los corredores, con quien tengo fortuna de trabajar. Asesoro a 3 en el país, comparto de repente foros con corredores públicos, y no es una crítica. Yo diría que la crítica es para el empresario y para nosotros como asesores, porque no ejercemos nuestra profesión de manera correcta. Unos estatutos de una sociedad jamás, pero jamás deberían pasar en primer orden en la notaría, jamás en la vida. Tendrían que tener un filtro de un abogado, de un contador, justamente para considerar todas estas cuestiones y muchas otras, muchas otras.
Porque ¿qué hace el notario? Te da un formato que a su vez le entrega el colegio de notarios, te da unas hojas o un archivo y te dice requisítamelo. Se lo regresas bien feliz y él que te regresa a cambio, después de que le pagues sus honorarios, obviamente, unos estatutos. Así es el proceso. Si nosotros estamos de este lado, ¿qué debemos de hacer como asesores? Sentarlos en nuestra oficina, ponerle el cronómetro, empezarle a cobrar desde ahí, decir, a ver, ¿qué tipo de negocio van a hacer? ¿Cuál es el ánimo que los trae aquí para asociarse? ¿Qué pretenden? ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar la sociedad o cuánto pretenden? ¿Pretenden reglas laxas para la inclusión de socios o rígidas? ¿Pretenden tener derechos distintos? ¿Acciones que confieran diversas utilidades entre sí? ¿Prefieren que sus estatutos señalen la posibilidad de emitir acciones que restrinjan derechos corporativos? Oye, ¿podemos plantear en los estatutos sociales cuestiones sucesorias respecto de la participación en la sociedad? Sí. ¿Qué pasa si se muere el socio A, el B o el C, cualquiera? ¿Cuáles son las opciones que podemos establecer? Oye, ¿podemos establecer restricciones para la enajenación de acciones? Sí, porque la ley de manera ordinaria no establece ninguna restricción, pero nos da la libertad de que nosotros establezcamos las restricciones que queramos. Y así me puedo pasar toda la mañana diciéndoles cuestiones particulares de los estatutos sociales que los hagan funcionales. Y conste que no me he metido al ámbito fiscal, meramente mercantil. Entonces creo que hay un tema bien olvidado y aquí, señores, podemos generar buenos honorarios. De repente te preguntan, oye, ¿cuánto me cobras por diseñarme unos estatutos? Te cobro 4 pesos, el notario me cobra 1. Es que el notario no te diseña estatutos. Eso hay que hacérselos entender. El notario te da un formato que ya tiene. Y si quieres que te realice unos estatutos ad hoc, págale y te va a cobrar más caro que yo. Esa es la función que hoy, ahí hay una oportunidad impresionante. Y si vinculamos estas cuestiones con beneficiario controlador, con 17D del Código Fiscal, párrafo 6 de restricción o cancelación de certificados de sellos de digital u otorgamiento de firma electrónica, aquí están las herramientas en los estatutos sociales. Sí, mire, yo coincido con usted que mucha de la culpa es de los notarios, porque lo que venden son machotes, el formato que usted Pero comenta. no es de los notarios, o sea, porque es del empresario. Sí, claro, lo dejo bien en claro porque también tengo amigos. No, lo que pasa es que yo llego después y ya lo veo, dije, pues ni hablar, ¿no? Sí. Pero aquí un punto que para mí es de interés es ¿cuál es la recomendación? Porque muchas veces con esto de los notarios, hace muchos años se estilaba, ellos daban la cuestión de que el objeto social pusiéramos utitipuchal, de conceptos que hoy creo que ya con las normas de información financiera o la sustancia económica pues no debiera ser como tal. ¿Cuál sería su opinión? Mi opinión es que no son las normas de información financiera, todo está en la ley. Artículo 4, segundo párrafo que se adicionó el 15 de diciembre de 2011, dice puntualmente, las sociedades mercantiles pueden realizar cualquier acto de comercio, punto. Y no importa que no lo pongas en tus estatutos, está previsto en la ley. Porque para eso hay que conocer cómo funciona una persona moral. Artículos 25, 26, 27 y 28 del Código Civil Federal, particularmente el 27 dice, las personas morales se rigen de la siguiente forma. Primero, por la ley, y en la ley dice que pueden realizar cualquier acto de comercio, punto. Si no te basta, entonces modifica tus estatutos, porque lo segundo es por tu escritura constitutiva, el segundo punto, modifícalos, aunque no hace falta, y así lo dice la exposición de motivos que dio pauta a la modificación, a la incorporación de ese segundo párrafo del artículo 4, o tercero, por tus estatutos sociales, y ahí les dejo de tarea qué diferencia habrá entre escritura constitutiva y estatutos sociales. Es un alcance profundo, ¿vale? Entonces, ahí están las herramientas. ¿No deberíamos también tener cuidado un poco del objeto social en cuestión de que si recibes servicios especializados, del 15D creo que es del código, para que se justifique estos servicios especializados? Sí, hay que cuidar esa parte porque si forma parte de tu objeto social, evidentemente no podrías contratar esos servicios especializados.
que yo siempre he dicho que cuando se hizo esa reforma a la subcontratación, bueno, para derogar la subcontratación y dar pauta a la creación de los servicios especializados, se les olvidó justamente que existe una norma que permite que realices cualquier acto de comercio. En realidad es contradictorio y aunque no esté en tus estatutos. Afortunadamente la autoridad no se da cuenta de que existe esa norma, porque si existiera entonces no le concedería ningún registro a nadie en forma puntual. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el despacho es, ¿cuál va a ser tu objeto social? ¿A qué te vas a dedicar? Lo definimos en 2 o 3 fracciones o incisos según el estilo de redacción de cada uno, y además le ponemos cualquier acto de comercio en términos del segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Luego desarrollamos los de naturaleza civil, hablando en una sociedad mercantil. ¿Cuáles son los de naturaleza civil? Préstamos, mutuos, todas esas cuestiones, y le ponemos pues cuestiones fiscales, ¿no? Entonces, en ese orden, no necesitamos hoy objetos sociales larguísimos, y no es coincidencia, ¿eh? ¿Cuándo se reformó o cuándo se creó el 69B? Eso sí lo sabe. Está entre 2013 y 2015. ¿Cuándo se creó? 2014. Enero de 2014, ¿no? ¿Ven cómo sí saben? Y entonces, no es casualidad. La exposición de motivos que dio pauta a la creación del 69 dice que hay sociedades que tienen un objeto social amplísimo, que pueden fabricar barcos, y allá por el 143, la fracción 143, también venden tacos de suadero. Así. Dice, y entonces viene 13 de junio de 2014, o sea, 6 meses después la modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pueden hacer cualquier acto de comercio, quítate esos objetos sociales. No son reformas aisladas, vean cómo tienen armonía. Pero vamos a avanzar porque no nos pasa, luego me regañan que no paso las láminas, ¿eh? Determinación, pues el capital social debe constar en cantidad precisa. Bueno, yo nada más quería comentar, licenciado. Lo que pasa es que vamos a decir la problemática que luego nosotros tenemos o lo que vemos como asesores. Vamos a partir de que en México la mayoría de las empresas son pymes. Cuando un emprendedor va y constituye una empresa, muchas veces lo que quiere es ponerse a trabajar lo más pronto posible. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ya llegan a nosotros y ya constituyeron ellos su empresa, o simplemente lo que llegan a solicitarnos, luego, oye, pues recomiéndame en todo caso un notario. Entonces, pues los notarios, como usted dice, ya entregan el formato, uno lo llenan ellos y ya está la empresa constituida, porque en ese momento el empresario, el emprendedor, no está, no le interesa, digamos, esa parte, la de los estatutos, la del retiro de dividendos. Él lo que quiere de alguna manera es generar dinero. Yo sí entiendo que esa parte, que cierto sector de empresas se preocupan por este tipo de situaciones, pero la mayoría no. Uno llega y ya cuando tienen el problema le dices, pues podemos hacer una reforma a esos estatutos, pero pero no podemos hacer muchas veces más, porque así es como se constituye y así es como se constituye ese trabajo. La otra, y hay que decir las cosas como son, licenciado, muchas veces este tipo de empresarios no quieren pagar ese honorario. Ese honorario que les pudiera redituar muchas cosas en el futuro, muchas veces no lo quieren pagar. Mira, lo constituimos, hacemos la constitución de la empresa y posteriormente vamos modificando. Sí, esa es una realidad a la cual no nos hacemos ojos ciegos. En realidad, la mayoría, considerando que el 92.49% de las empresas en el país son micro y pequeñas, y que de ese porcentaje, yo creo que ni el 10% se preocupan y se ocupan en cuestiones como esta. Pero, por ejemplo, nosotros en la oficina tenemos claro qué perfil de clientes queremos. ¿Te interesa esto? Sí. Cuando nosotros tenemos un cliente que muchos llegan por recomendación,
primero tenemos que hacer un due diligence de su cumplimiento normativo completito, fiscal, societario, si está sujeto a obligaciones de naturaleza, derecho ambiental o cuestiones sanitarias. Hacemos todo ese análisis. Oye, para que pueda ser mi cliente, tienes que cumplir con todo esto. Y estas son tus deficiencias el día de hoy, desde la parte estatutaria. ¿Quieres o no? No. Pues adiós. Hay que filtrar. Yo prefiero tener 5 clientes que me garanticen buenos honorarios que 40 que quién sabe si me paguen.